fecha patriótica en donde de pronto fue el día en donde de pronto se generó una revolución para poder así tener una independencia absoluta, ¿no? Pero más allá de esa fecha patria o más allá de esta fecha patria, la realidad es que también es un día especial. Y es un día especial porque nos venimos nada más y nada menos que a encontrarnos con nuestro Creador, con nuestro Señor. Que a la vez lo que Él demanda de nuestras vidas es que tengamos una vida dependiente de Él. Y esta es la realidad que el Señor plantea para nuestras vidas. Veía en un programa de televisión, era un trío de hermanos que en los años 70 conmocionaron a distintos países, ¿no? Ellos literalmente eran tres payasos, que muchos de nosotros los conoceremos, ¿no? Se hacían llamar artísticamente Gaby, Fofó y Milique. Y esa es la época de Walter no se lo perdía. De hecho, creo que el Papa le compraba las entradas para ir a verlo. Y marcaron una historia en la vida de las personas. Y fueron realmente en los años 70 hasta casi los 80 personas muy reconocidas. Pero lo más curioso de todo esto, por lo menos lo que a mí me impactaba, era que cada vez que ellos enfrentaban al escenario repleto de niños, la pregunta era que ellos hacían era: ¿cómo están ustedes? Y a viva voz, los niños gritaban a un punto de ensordecernos. Gritaban, bien, y volvían a preguntar, ¿cómo están ustedes? Y volvían a escuchar la misma respuesta, ¿no? Y de pronto, si yo preguntara en esta hora, ¿cómo están ustedes? Bueno, muchos me dirían, bien, y otros quizás no tanto. Porque la realidad es que todos los días enfrentamos cuestiones, porque la realidad es que todos los días sufrimos situaciones, porque a veces nuestros estados de ánimos por ahí decaen con ciertas cuestiones y ciertas situaciones. ¿Sabe? La realidad es esto, que el pueblo de Dios un día también enfrentó estas cuestiones. Hacia allá, por 2700 años, el pueblo de Israel enfrentó una situación. Enfrentaron ellos, como siempre lo hacían, enfrentaron desafíos. Empezaron a enfrentar desafíos y juntamente con esos desafíos empezaron a sufrir ciertas cuestiones como temores. Empezaron a enfrentar de alguna manera situaciones de incertidumbre, de miedo. Pero todo eso que ellos enfrentaban se debía a una realidad, y la realidad era de que ellos estaban constantemente amenazados por las naciones vecinas. Constantemente ellos sufrían amenazas constantes a través de las naciones vecinas. Pero no solamente ellos experimentaron desafíos, temores y miedos, sino especialmente empezó a ocurrir algo en el pueblo elegido por Dios. Y lo que ellos empezaron de alguna manera a experimentar fue una sensación de abandono de parte de Dios. Es como que empezaron ellos a ver o experimentaron esa sensación como que Dios en realidad estaba más lejos de lo que ellos creían. Por eso es que el Señor constantemente a lo largo de la Biblia, a lo largo de su palabra, Él siempre lleva al pueblo de Dios, hoy en la actualidad, un mensaje constante para que nosotros entendamos que en realidad no estamos solos. Para que nosotros entendamos que Él siempre está al mando de cada una de nuestras situaciones. Para que nosotros entendamos y sepamos y creamos de que el Señor siempre está cuando nosotros le buscamos. Y esta es una realidad porque el Señor les tenía que recordar constantemente que Él era su Dios, que Él era su protector y por sobre todas las cosas que Él era su Salvador. Por eso, en esta hora quiero compartir con ustedes Isaías capítulo 41, versículo 10. Usted va a encontrar a lo largo de la Biblia infinidades de versículos que el Señor nos alienta a no tener miedo, a no tener preocupaciones, a no sufrir estrés, a esforzarnos cada día, porque Él dice que su presencia siempre nos va a acompañar
Y la realidad es esta, que el Señor les tiene que recordar constantemente que lo que ellos enfrentaban, no lo enfrentaban solo, sino que Dios estaba al lado de ellos. Isaías capítulo 41, versículo 10. Y la realidad es que, mientras usted va buscando este versículo, la realidad es que la fragilidad de nuestras vidas humanas son muy pobres, muy flojitas. Por eso muestra de alguna manera nuestra fragilidad humana la evidencia de que no existe en el universo, que no existe en la tierra en donde nosotros habitamos, no existe consuelo, no existe seguridad, no existe paz, no hay dinero, no hay fama, no hay personas que de pronto puedan acompañarnos a veces en este proceso que a veces podemos sufrir por determinadas causas y circunstancias. Solamente en Él encontramos la única fuente de aliento verdadero para la vida del hombre. Solamente en Él encontramos claramente a través de su palabra, una palabra que es claramente suficiente para nuestras vidas, para inyectarnos ánimo y por sobre todas las cosas para darnos fuerza en el día a día. Y estas palabras que el Señor nos habla verdaderamente son tremendas palabras motivadoras. ¿Sabe por qué? Porque Dios las planeó, porque Dios las planificó, porque Dios las diseñó para el día a día de cada una de nuestras vidas. Ahora, la clave es entender y la clave es direccionar, como siempre lo decimos, nuestra fe en el Señor para poder abrazarnos a su promesa y poder enfrentar las realidades de nuestra vida, que en la mayoría de las veces no son tan buenas. Pero la realidad es que el Señor siempre nos garantiza que Él nos va a acompañar. Y cuando Él dice que Él va a estar con cada uno de nosotros, no es simplemente por ahí una palmadita en la espalda para alentarnos, como viste por ahí. Normalmente vos, cuando le contás algo, alguna situación, te dice, bueno, vos quedate tranquilo, ya va a pasar, siempre hay problemas, siempre hay una lucecita de esperanza al final del túnel, ¿viste? Y a vos no te dice mucho eso, porque en realidad vos estás con un problema. O aquel otro que viene por ahí con una palabra tan pensante y filosófica, ¿no? No te hagas problemas, siempre que llovió, paro. Y a vos no te termina, ¿viste?, de convencer esa realidad. Pero cuando vos direccionas tu mirada al Señor, cuando vos te volcas al Señor, cuando vos te abrazás a la palabra, hermano, es increíble cómo a través de la palabra, cómo a través de la oración, el Señor en momentos de circunstancia duro, dolorosa, oscura, empieza a generar una paz sobrenatural en nuestra vida que no se encuentra ni siquiera en nuestros parientes, que no se encuentra en nuestros familiares, que no se encuentra en nuestros amigos, que no se encuentra en el dinero, que no se encuentra en el éxito, que no se encuentra en ninguna otra cosa, solamente en nuestro Señor. Así que fíjate lo que dice 41:10 de Isaías: no temas. ¿Por qué? Porque yo, dice el Señor, estoy contigo. Esta es la idea, este es el plan de Dios, generar en nuestras vidas todas las seguridades para poder enfrentar las vicisitudes. Entonces, ¿qué dice Él? No temas, porque yo, dice el Señor, estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. ¿Qué dice que hace Él? Que nos esfuerza, es decir, no solamente nos da una fortaleza espiritual para enfrentar la realidad de nuestra vida, sino que aún físicamente Él nos fortalece para poder llevar y para poder salir adelante sobre cada una de las cuestiones. Que te esfuerzo. Él dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y aquí dice el verso 11, todos los que se enojan contra ti serán como avergonzados y confundidos. Toda aquella sobrecarga emocional, todo aquello con lo que a veces nos toca lidiar, todo aquello con aquellos burladores que de pronto te dicen, ay, siempre con el tema de la religión, no es todo cuestión de Dios, como me dijo alguien, no se trata siempre de Dios, de todo. Nosotros tenemos que tener también nuestras propias decisiones, nosotros también tenemos que valernos por nosotros mismos, pero el problema es que cuando nosotros nos valemos por nosotros mismos somos un desastre, y todo lo que vos decidas fuera de Dios es un callejón sin salida. Él es, dice,
Él es el que nos da la realidad para nuestras vidas. Serán, dice, como avergonzados y confundidos todos aquellos que de pronto se burlan de la realidad y tu fe espiritual. Como la nada, dice, y perecerán los que contienden contra ti. Buscarán los que tienes contienda contigo y no lo hallarás. Serán como la misma nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, dice, termina diciendo el versículo 13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene con tu mano, con su mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Este es el antídoto para nuestra vida espiritual. Este es el antídoto que Dios genera en nuestra vida, que va mucho más allá de una motivación, va simplemente con una realidad. Él dice, yo estoy con vos, yo te voy a acompañar, yo te voy a fortalecer, yo te voy a dar la fuerza. Por lo pronto, lo único que tenés que hacer es descansar sobre los regazos del Señor. Porque Él tiene el control verdaderamente de nuestra vida. Hermano, estas fueron las palabras que consolaron al pueblo de Dios en la antigüedad. Estas fueron las palabras que verdaderamente fueron el consuelo para un pueblo que de pronto, a pesar de que ese pueblo escogido por Dios, Israel, fue perseguido, fue humillado, reducido a servidumbre. El Señor les dice, no deben verdaderamente temer ni deben angustiarse, porque Dios mismo, dice, les sostiene y los acompaña. Inclusive, dice Él, yo voy a abogar la causa tuya sobre aquellas injusticias que se presentan siempre en tu vida. Entonces yo no tengo que preocuparme demasiado. ¿Sabes por qué? Porque es el Señor el que se encarga verdaderamente de todas las cuestiones. ¿Sabes qué? La palabra de Dios es claramente una fuente inagotable. Una fuente inagotable, no solamente de palabra, que es lo más importante, sino también de consejo, porque ese consejo de parte de Dios te da vida, pero no solamente ese consejo te da vida, sino que también te da sentido y te da dirección. Cuando vos dejas que el Señor guíe tu vida, vos encontrás claramente la dirección correcta. Tomas la decisión correcta, caminas hacia el lugar correcto, porque la especialidad de Dios es cada día de nuestras vidas direccionarnos como Él lo ha planteado. Pero ¿sabes qué? El consuelo de las palabras de Dios no se agotan porque simplemente hayan ocurrido hace 2700 años. No, estas palabras de consuelo siguen teniendo vigencia en el día de hoy para nuestras vidas. Todo lo que representa para nuestra vida un obstáculo, todo lo que representa la aridez del desierto, de lo que vivió el pueblo de Israel en aquel tiempo, de pronto el Señor, todo lo que representó desesperanza, todo lo opaco, lo negativo que acompañó el pueblo hacia el desierto, ¿sabes qué? Dios verdaderamente lo convirtió en una realidad totalmente diferente, porque esa es la especialidad de Dios. Todo lo que nosotros experimentamos, viste que la palabra de Dios, por ahí siempre decimos, sí, en el mundo tendremos aflicciones. Pero claro, por ahí lo decimos medio casi alegre, y cuando nos toca la aflicción, por ahí nuestra perspectiva cambia de la realidad. Todo anda bien hasta que sí, porque en el mundo, Diego, tendréis aflicciones. Pero bueno, te preocupes, Diego, ya quedó, el Señor te va a dar el trabajo. Pero cuando de pronto nos toca a nosotros, por ahí ese versículo es un poquito más crudo, es un poquito más duro. Ahora, cuando ese versículo nos toca a nosotros, el Señor que dice, vos quédate tranquilo, porque mi especialidad es verdaderamente transformarlo todo. Porque esto es lo espectacular de Dios, que de la nada lo hace. De la nada, el Señor lo hace todo. ¿Sabes qué? La especialidad de Dios es transformar nuestras tristezas en alegrías. ¿Cuántas veces de pronto nos hemos sentido tristes? ¿Cuántas veces inclusive pudiéramos hasta haber experimentado la soledad? Pero el Señor dice que Él la tristeza la transforma en alegría, el desánimo en gozo. Me acuerdo, siempre hablábamos, ¿no? Yo por ahí me dirijo a la Bibi, ¿no? Porque esta realidad se cumplió en tu vida. Todo lo que representaba una tristeza, ¿te acuerdas? Con el monstruo que estaba allá sentado, ahora nos estamos riendo, pero vamos por el otro monstruo también. A este le hemos dado a Pablo y a la bolsa con la palabra, pero vamos por el otro. Tú y tu casa serán salvos.
¿Te das cuenta? Esta es la realidad de Dios, que lo triste lo transforma en alegría, el desánimo en gozo, el optimismo en entusiasmo, la paz en regocijo. Y esto es posible verdaderamente con el Señor de nuestro lado. Esta es una realidad que no la podemos evitar y es una realidad que da cumplimiento en nuestra vida. Por eso es tan importante creerlo y saber esperar en los tiempos de Dios. No es que Dios se olvida, no es que Dios llega tarde, no es que Dios se le pasó por alto. Me acordé que tenía... No. Sino que los tiempos de Dios son perfectos. Hasta este monstruo está pensando en el casamiento. Pobre el aire. Pero bueno, oraremos para que el Señor le dé paciencia y le dé carácter. Y bueno, estamos casi a las puertas ahí del casamiento. No sé si vos lo sabías, Vivi, no sé si está bien o mal lo que estoy diciendo, pero te aviso por lado y preparándote y comprándote el vestido. Yo todavía tengo mi traje de cuando me case, creo que ya no me entra. Pero bueno, ahí estamos. La especialidad de Dios es transformar. ¿Y sabes por qué te digo esto? Mira, esta semana estábamos hablando con un matrimonio que tuvimos un video llamado. Un matrimonio que claramente ya tenía perfectamente decidido el divorcio, la separación y no rondaba otra cosa. Esas caras amargadas, esas caras de tristeza, esas caras de confusión, de soledad y bueno, ya no hay más nada y ya no sirve y ya no funciona. Y cuando hablábamos hoy, verdaderamente nos sorprendió. De hecho, que yo cuando le digo a Cristian, uy, ¿cómo estarán estos dos? Decía, ¿qué les deparará a estos dos ahora? Y lo veo a él con una risa refulgente, abrazando a su esposa. Ella siempre se mata de risa por todo, por lo bueno y por lo malo siempre se ríe. Y empezamos a hablar. Y empezamos a hablar y dice, estamos mejor, pero estamos mejor porque estábamos equivocados, estamos con un pensamiento erróneo, estábamos dándole lugar al diablo y durante todo este tiempo, a pesar de que hemos estado en comunicación constante, dice, lo único que hemos hecho es darle espacio al diablo para que trabaje sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones, al punto en donde yo, dice, no lo puedo perdonar, ella dice, no lo puedo perdonar, pero ahora yo lo he perdonado porque entiendo que sabes que en mi vida como matrimonio, en mi vida como familia de Dios, ni siquiera puedo atreverme a pensar en el divorcio. Y ¿sabes qué? Quiero que sepan que estamos bien y que el Señor está trabajando y que el Señor nos va acompañando y que ahora estamos entendiendo, a pesar de que hay tantas cosas que nos dijeron y que hemos hablado millones de veces sobre lo mismo. Parece mentira, pero recién la estamos entendiendo. Y no sé por qué se da esto. Pero lo bueno de todo es que cuando vos le das la oportunidad a Dios, verdaderamente Dios trabaja. Me pone triste porque en estos días escuché a una persona cristiana decir, bueno, si a vos te parece que yo soy una carga para vos, bueno, ¿qué te parece? ¿Querés que nos separemos? Y decía yo, pero un cristiano nunca puede ni siquiera atreverse a pensar en esa realidad. Yo digo, antes de pensar una cosa de eso como una opción o como una alternativa posible, lo que deberíamos hacer es buscar a Dios. Porque cuando yo tengo un pensamiento de esas características, lo que estoy haciendo es abrir una puerta gigante hacia el diablo para que el diablo rompa la estructura y el plan que Dios ha diseñado para tu vida. Imagínate que yo, bueno, Cristina, si yo soy una carga, pobrecita, capaz que hasta lo sé, ¿no? Pero digo, ¿cuánto? Hace 36 años que me viene aguantando, ¿no? Y una espalda chiquita, pero tiene mucha fuerza, si no, no me hubiese aguantado tanto. Bueno, mira, si a vos te parece que soy una carga, y bueno, ¿qué es que no sé? No, hermano. Cuando vos estás en el Señor te da dirección, te da sentido común, te da coherencia. Y ¿sabes qué? La especialidad de Dios es reconstruir nuestra vida. Es reconstruir todas las áreas de nuestra vida. Es reconstruir la familia. Y a medida que vos vas creciendo y a medida que te vas aferrando al Señor, esa vida empieza a perfeccionarse en el plan de Dios. Y esa vida empieza a ser sólida en el plan de Dios. Y esa vida empieza a cobrar sentido. Y los hijos empiezan a vivir de una forma diferente. Y nuestras vidas van creciendo cada día en el conocimiento de su gracia, en el conocimiento del favor de Dios. Y todo se va solidificando, porque cuando vos construís sobre la roca que es Cristo, no hay nada que vaya a desestabilizar tu vida espiritual. Y eso es algo que verdaderamente nosotros debemos entender, a pesar de que el mundo que nos rodea
intentan constantemente desacreditar los valores de Dios. Intentan desacreditar la familia de Dios. Permanentemente Dios tiene la capacidad para transformar un desierto en un oasis que puedas disfrutar. Ahora la clave está siempre buscando al Señor por el simple hecho de que Él está, ¿sabes qué? Por encima de todas circunstancias para todo aquel que cree. ¿Y sabes qué? Para todo aquel que cree, dice la palabra, no se pierde. Cuando vos estás en la palabra de Dios, no te perdés. Y cuando vos estás perfectamente direccionado conforme a lo que Dios establece, ¿sabes qué? Como siempre decimos, los márgenes de errores para nuestras vidas son ceros. Empiezo a tener una actitud totalmente diferente, porque el que gobierna, el que maneja, el que direcciona, el que toma las decisiones es Dios por cada uno de nosotros, hermanos. Creo que de alguna manera todos experimentamos situaciones, experimentamos problemas, inseguridades de todo tipo. Pero aún en estas condiciones, Dios lo sabe todo. Él nos mira, Él conoce, Él entiende. Por eso es que esta palabra es tan viva, es tan eficiente, es tan eficaz, diciéndote, no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. Y así es como comienza el versículo 10. Yo estoy contigo, no te preocupes por el mañana. Alguien me decía ayer, che, ¿no te preocupa el futuro? No pensás en el mañana, no pensás en todo lo que puede pasar dentro de unos años o dentro del 2035, qué sé yo, si voy a estar en el 2025. No, la verdad es que no me quita el sueño el mañana. ¿Sabe por qué? Porque el Señor me hace disfrutar el presente y el mañana en Cristo Jesús es mucho mejor que el hoy. El mañana en Cristo está perfectamente garantizado. Entonces yo disfruto no solamente el día de hoy, sino que tengo la certeza y la seguridad que el mañana, que los próximos años, sean como sean, el Señor nos va a sostener, el Señor nos va a acompañar, el Señor nos va a dar la fortaleza, el Señor nos va a dar la paz para que enfrentemos cada una de las situaciones. Entonces, lo que pase con respecto al mañana a mí no me genera ninguna, de hecho ninguno, ni siquiera pienso. Claro, no está mal planificar el futuro, ¿no? Ay, me gustaría dentro de 2 años, dentro de 5 años, 5 años, terminar mi casa, me gustaría ver de mejorar esto, me gustaría esto otro, me gustaría aprender más de la palabra, me gustaría escuchar más de la palabra, y está perfecto planificar, pero eso no tiene que generar en nuestras vidas un exceso de preocupación. ¿Sabes por qué? Porque el futuro de Dios, el futuro de nuestra vida, mejor dicho, está en las manos de Dios. Y esto es lo que hablan estos versículos. Ahora, si también estamos atentos, Él está atento a nuestras peticiones constantemente. Como dijimos, Él no se olvida de nada, porque dice, el que pide se le da, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Entonces, ¿sabes qué? Cuando yo sé que el Señor está atento a todo lo que yo reclamo, a todo lo que yo pido conforme a la voluntad de Dios, ¿sabes qué? No tengo excusa para abandonar el camino de Dios. No tengo excusa para decir, che, a mí Dios, de hecho ayer compartí el Eric, ¿no? Aquellos por ahí, no, si Dios no me responde a la medida que yo me enojo. Si Dios no me responde a mí como a mí se me da la gana, no tenemos excusa. No tenemos excusa para seguir el plan de Dios, porque Dios, ¿sabe qué? No es deudor de nadie. Y todas las promesas que Dios ha establecido para nuestras vidas no son para Él, son para cada uno de nosotros y para que se cumplan acabadamente. Pero en el plan de Dios, podés tenerlo todo, podés tener todo lo terrenal, podés tener todo lo que quieras en esta tierra, pero ¿sabes qué? Si no tenés al Señor, te falta todo. Ahora, podés de pronto... Te puede faltar todo, pero cuando vos tenés al Señor, tu vida verdaderamente está completa. ¿Sabes por qué? Porque en Él se encuentra la vida. Siempre me pregunto, ¿cómo hacía el apóstol Pablo para que de pronto escribir esas cartas en esos lugares, en esas cárceles, en donde ni siquiera tenemos la más remota idea de lo que debe haber sido? Él
nos transmite la realidad y la verdad de que él en esas circunstancias se encontraba gozoso. Y siempre me pregunto, ¿cómo hacía el apóstol Pablo para poder disfrutar de esta realidad? Bueno, la realidad es que él disfrutaba de todo esto porque su vida estaba anclada al Señor. Por eso él dice, mira, todo lo que tiene que ver con el mundo, todo lo que tiene que ver con la fama, con el éxito, yo lo he dejado todo de lado, con tal de una sola cosa. ¿Sabe de qué? De conocer cada vez más lo que Cristo quiere para mi vida. Y para él era más que suficiente. Termina este pasaje diciendo, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Él nos enseña que solamente Él nos fortalece. Solamente Él nos fortalece cuando estamos cansados, cuando estamos agobiados, agotados. Y la promesa del broche de del broche de oro, termina diciendo, siempre te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. En cualquier momento que nos encontremos, Él dice que siempre nos va a sostener con nuestro brazo levantado, porque Él es el que se toma, ¿me entendés?, de tu brazo y nos sostiene. Y no solamente nos sostiene, sino que sobre los acontecimientos Él verdaderamente nos da la victoria. Ahora, la clave es buscarle con un corazón contrito. La clave es buscarlo siempre con un corazón humillado y dispuesto a obedecer su palabra y a llevar una vida santa, alejado del pecado. El verso 11, fíjate aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos y serán como la nada y perecerán los que contienden contigo. ¿Sabes qué? Todos aquellos burladores, todos aquellos que siempre se han burlado de nuestra fe, todos aquellos que han tomado a risa y a jarana nuestra vida de fe, un día, dice ellos, serán, dice la palabra, avergonzados. Hablaba con un muchacho que lo conozco de la infancia, y un muchacho que tiene más o menos unos 51 años. Y él siempre se burlaba, ¿no? Él siempre viene y dice, che, y todavía, y eso de que oran en la iglesia, y que en tu casa hacen lo mismo, todo ese ritual, ustedes hacen, sí, pues ahí hacen todo, y sí, porque es nuestra fortaleza en lo que nosotros creemos, y siempre me cargaba y me dice, che, ¿cómo es tu relación con el Papa? Bueno, la verdad es que no lo conozco, no tengo ningún tipo de relación. Y siempre ese agravio constante frente a otras personas, con la idea, digamos, de avergonzarnos, ¿no? Y al principio a mí me da bronca, pero después lo fui entendiendo porque digo, bueno, no me voy a enojar con todo esto. Pero, ¿sabes qué? Lo curioso de todo esto es que a pesar de tantas burlas, a pesar de todos los que se enojan contra ti, a pesar de aquellos que de pronto buscan desacreditar tu vida espiritual y tu fe en el Señor, me llama por teléfono para decirme, mira, no me he olvidado de lo que yo te estoy debiendo. Lo que pasa es que me dice, estoy con un problema de salud. Y en ese momento empezó a llorar desconsoladamente. Entonces le pregunté qué le pasaba. Entonces me dice, mira, entré en emergencia en el hospital, me hicieron me pusieron un stent porque tuve un problema, pero no solamente eso, sino que después se complicó con un problema intestinal y bueno, me han operado, pero no termina ahí, me han operado mal y estoy con un ano contra natura. Y me dice, bueno, te das una idea de lo que yo estoy viviendo. Vos no te das una idea de lo que yo estoy sufriendo. Y lloraba desconsoladamente. Y entonces en un momento dado me dice, yo quiero pedirte por favor que vos me tengas en tu oración. Y yo, no es que me alegre por lo que le esté pasando, que Dios me libre, pero yo de decir, ¿cómo de pronto todo lo que fue un chiste, todo lo que fue una burla, de pronto al final del día, ¿sabes qué? Terminan dándote la razón y buscándote porque sabe que vos en Cristo Jesús tenés la verdad de la palabra de Dios y solamente en Cristo Jesús sabe, ¿me entendés? Que de pronto vos tenés la verdad de la realidad de Dios. Y esto es lo que representa para nuestras vidas cuando dice serán avergonzados, ¿viste? Vos por ahí te desesperás porque vos intentás
acá, decirle a tu pariente, a tu amigo, el camino es por acá. Yo me acuerdo que siempre le decía a fulano, si vos te abrazás al Señor, vos conocés la Biblia, porque él viene de una familia ortodoxa, católica, y digo, vos sabés lo que significaría para esto, para aquello, para tu vida, hasta millones de veces me ha dicho, pienso cada día de mi vida, pienso en el suicidio, y tiene un hijo de 12 años. Y yo decía, ¿sabes cómo se te quitaría ese pensamiento si te volcaras a Dios? Y él me dice, sí, pero eso no es para mí. Pero digo, hay veces que Dios tiene que hacernos pasar por una determinada situación para que nosotros entremos en razón. ¿Será esta la oportunidad? ¿Será esta la realidad? Y me decía, espero que me tengas en tus oraciones. Y dice, y pedile, dice, porque yo no sé bien cómo es lo tuyo. Me dice, pero pedile a todos los profetas, me dice, que seguramente te escuchen para ver si me pueden ayudar. Y bueno, nos visitó ahí en el taller en un estado impresionante, porque me pidió que le hiciera el favor de llevarlo hasta el ITV con el auto para que él pudiera hacer el ITV. Y le digo, ¿querés que oremos? ¿Y para qué le habré dicho eso? Se desparramó en lágrimas. Y justo nos golpea en la puerta, así que el jovenito salió a recibir, que nos golpeaba ahí en la puerta, y el otro cogoteaba como diciendo, ¿qué están haciendo? Están en un ritual o en banda, ¿qué están haciendo? Y de afuera le digo, gringo, no te preocupes, le digo, estamos orando por este muchacho que está convaleciente. Y entonces estaba fumando, nomás rápidamente tiró el cigarrillo y se persignó ahí, en reverenció nuestra oración. Hermano, quédate tranquilo, ¿sabes por qué? Porque el Señor, cuando vos abrís la boca en el nombre del Señor, quédate tranquilo, no entres en crisis, porque viste que siempre queremos entrar en crisis y nos volvemos locos por tratar de direccionar la vida de nuestra familia. No, el camino es por acá, ¿por qué? Porque vos conocés la realidad. Pero el otro no lo conoce y por ahí tienen la caradurez, ¿me entendés? Decirte, bueno, vos siempre con lo mismo, no todo es una cuestión de religión, hay veces que tenemos que hacer esto y a vos te desespera. Pero ¿sabes qué? No temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque la verdad de Dios sale en luz. No temas, porque esos que por ahí quisieron avergonzarte diciendo, bueno, vos sos un religioso que lo único que hace es hacerte santulón hablando y todo eso, y nosotros tenemos nuestras propias formas y estilo de vida y nuestras decisiones, un día vienen y te dicen, che, fulanito, mamá, papá, ponete a orar por esto, porque ahora entiendo por dónde viene la realidad. Esta es la clave, hermano. El Señor es el que libra la batalla. Si hay algo en lo que podemos pensar, es precisamente en los momentos de tristeza o aflicción. Es precisamente, ¿sabes qué? En Cristo Jesús, aquel que pagó el precio en la cruz, para que disfrutes de ese favor que no merecíamos. Pero Él decidió dar su vida a cambio de la nuestra. No solamente para perdón de nuestros pecados, sino para que pudiéramos transitar ese plan majestuoso y poderoso que Dios ha determinado para nuestras vidas. ¿Lo merecíamos? No, pero en su misericordia Él decidió hacerlo, porque Él quería darnos la paz, quiere darnos la protección, quiere darnos el consuelo, quiere darnos la esperanza. Y es así como verdaderamente podemos disfrutar la paz, la bendición y la fidelidad de parte de Dios, en quien te dice, ¿sabes qué? No temas, yo estoy contigo. Y mientras el coro va pasando, quiero terminar con el versículo 13. Vuelve a repetir, porque yo, Jehová, soy tu Dios. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo soy tu ayudador. No temas, yo soy tu ayudador. ¿En qué momento? En todo momento. En el momento de la tristeza, en todo momento, dice el Señor, yo soy verdaderamente el que te sostiene y el que te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Por qué? Porque dice él, yo soy el que te esfuerzo, el que te da las fuerzas. Y él dice, siempre, no de vez en cuando o cuando, siempre
Siempre, dice Él, te ayudaré. Y siempre, dice, yo voy a sostenerte. Siempre, siempre te sustentaré con mi diestra. Siempre te sustentaré. Si hay algo que ha traído paz a mi vida en los momentos críticos, en los momentos que parecían que no tenían solución, que no sabía para dónde disparar, es este pasaje: porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre, siempre te ayudaré, porque yo estaré contigo. Amén. Amén.